vamos a comenzar. ¿Les parece bien? Esta ocasión le puse un título medio curioso al estudio, porque la verdad no hallé otro mejor. El título es Las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Señor. ¿Sí? Ahorita lo vamos a poner en la pizarra. Bien. Las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Señor. Como que vi que algunos salieron. No los veo yo. Muy bien. Bueno. Las veces anteriores que nos hemos reunido, hemos estado hablando acerca de los dones, pero tenemos la necesidad de ir comprendiendo cómo se manifiestan estos dones, ¿sí? Ahora, la manifestación de los dones no va a ser sencilla porque es completamente ajena a nuestra naturaleza, ¿ok? Nosotros tenemos una naturaleza que, pues vamos a decirlo, corresponde a nuestro entendimiento, a lo que podemos ver y podemos oír con los sentidos que cuenta nuestro cuerpo. Pero al hablar de los dones, que son regalos de parte del Señor, estos provienen de un ambiente espiritual y son para que nosotros podamos incorporarnos a ese ambiente espiritual. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo, no son naturales, son sobrenaturales. Y allí es donde nosotros los cristianos que queremos entender la Biblia conforme está escrita y no con interpretaciones que pues, se asemejen a lo que entendemos, pues tenemos que hacer un mejor esfuerzo por entender. ¿Okay? Entonces, para esto quiero que tomemos como referencia el pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 14, donde nos habla precisamente de la promesa del Espíritu Santo. ¿Eh? Voy a ir la página Amén. y voy a anotarles aquí la cita. Muy bien. Ya pueden ver la pantalla. Ahí se escucha música. ¿Alguien puso la música? Yo ahorita la quito. Está bien, mi hermano. Juan 14. Vamos al Evangelio de Juan del capítulo 14 y nos vamos a ir del verso 15 hasta el verso 31. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Voy a darle lectura y nos vamos a ir deteniendo poco a poquito y vamos a ir tratando de llenar en el pizarrón una serie de conceptos con tal de que podamos tratar de entender todo esto, ¿no? Porque déjenme decirles que adicional a que nosotros tenemos que entenderlo, también necesitamos darnos cuenta de por qué no es tan obvio, vamos a decirlo, tan fácil de comprender, tanto que algunas congregaciones muy similares a la nuestra quizás, en muchos aspectos, de plano no quieren siquiera considerar las manifestaciones espirituales, las manifestaciones de los dones. Creo que les platicaba yo que hace muchos años, cuando estaba yo en la universidad, una compañera mía que era bautista, de los bautistas, la denominación clásica, me comentaba que pues a ella le habían enseñado que ya no había dones, que los dones, su manifestación se había terminado, que Dios había dado eso como por porciones, se había terminado y que en la actualidad ya no había esas manifestaciones. Y era a tal grado la idea que ella tenía que cuando yo le pregunté, bueno, y cuando hay sanidades, ¿qué pasa? Y entonces ella me respondió de una manera muy certera, vamos a decir, era lo que ella había recibido, ¿verdad? Que las sanidades las hacía el diablo. Yo le decía, bueno, y en las campañas hay oración, hay gente que se sana, que está en silla de ruedas y se levanta, sordos que vuelven a escuchar, mudos que hablan. ¿Qué es eso?
de dónde proviene. Y entonces me dice, es el diablo el que hace esas manifestaciones. Entonces, imagínense, estar nosotros en una iglesia donde predicamos a un Dios poderoso, a un Dios que sana, que salva, que hizo los cielos y la tierra, y limitarlo, porque pues ya en la actualidad ya no puede. Entonces, imagínense, ¿para qué le pedimos al Señor si ya no puede? Tenemos que creer que puede. Amén. Vamos entonces a comenzar a leer esta porción de la escritura en Juan 14, del verso 15 al 31. Amén. Muy bien. Vamos a leer. Dice la escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Leímos hasta el verso 21 y vamos a hacer un poquito de oración. ¿Está bien, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar tantito. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora nos ponemos delante de ti y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender todas las cosas que hay en tu palabra. Padre, nosotros estamos hablando acerca de una vida espiritual, acerca de dones que nos has dado, pero Padre, tenemos que tener una cierta comprensión de todo esto, cómo tú lo haces, de dónde proviene. Ayúdanos, Señor, porque nosotros somos terrenales y tú eres espiritual, Señor, y estamos muchas veces alejados de lo que verdaderamente tú nos enseñas. Por eso clamamos en esta hora para que en el nombre de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, seamos capaces de comprender las cosas, las bendiciones que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Muy bien. Bueno, entonces, ya habiendo leído este pedacito del Evangelio de Juan, el capítulo 14 del 15, en este caso dijimos que hasta el 21, aunque el pasaje que vamos a tomar es hasta el 31, leímos hasta el 21, nos podemos dar cuenta de que lo que Dios nos está prometiendo es una manifestación que no va a ser para toda la gente, ¿sí? Eh, Una de los grandes misterios es cómo se iba a manifestar el Señor, cómo lo iban a recibir solo los discípulos y el resto de la gente no. Y la respuesta es, en simples palabras actuales, pues que las manifestaciones de Dios son sobrenaturales, ¿sí? Son sobrenaturales y por lo tanto van más allá de un entendimiento común. ¿Ok? Ahora, para comenzar a ver todo esto, vámonos a nuestro pizarrín y vamos a revisar algunos conceptos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Compartirlo nuevamente. Ya va. Esconden los botones. Ahí está. Muy bien. Bueno, nosotros conocemos que el Señor hizo una obra en nuestras vidas porque pues tenemos un cuerpo, ¿sí? En él tenemos un alma y el Señor nos dio de su espíritu, ¿sí? Esta parte nosotros vamos a decirlo, obviamos como cristianos, como creyentes, y en muchas ocasiones cuando lo referimos a la gente que no es creyente, pues nos vamos a dar de repente con el tope de que no conocen o no entienden exactamente lo mismo que nosotros. ¿Ok?
Vamos a buscar primeramente, o hablar primeramente de la palabra cuerpo, ¿ok? ¿Cómo es ese cuerpo? Vámonos por favor a Génesis, capítulo 1. ¿Bien? Génesis capítulo 1. Y vámonos al verso 26. Génesis 1, 26. Por favor, alguien que nos lea el 26 y el 27. Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Ahora, de allí nos vamos a ir al capítulo 2, en el versículo 7. Génesis 2, 7. ¿Quién lo lee, por favor? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, gloria a Dios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la palabra, el Señor nos dio a nosotros un cuerpo que la Biblia afirma que está hecho del polvo de la tierra. ¿Ok? Cuando nosotros buscamos en la doctrina bíblica, prácticamente no nos vamos a encontrar la palabra cuerpo, sino que normalmente lo equipara a la palabra carne. ¿Ok? Sí. Y esta palabra carne en hebreo es una palabra que se dice basar. ¿Vale? Basar. Aquí lo voy a poner con letras de ladito para que se vea que es otro idioma, ¿no? Es hebreo. Ahora, cuando nosotros leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta que nuestra carne, al final de cuentas, es en donde reside nuestra alma. ¿Sí? Y el Señor, nuestro Dios, pues es el Dios de toda carne, pero definitivamente Él considera un alma en nosotros, ¿vale? Ahora, esto es importante que lo vayamos considerando, porque más adelante tenemos que ver qué es lo que sucede con nosotros, con esta unidad en donde Dios nos ha puesto, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? En el transcurso de nuestra vida. Originalmente, pues nosotros sabemos que nacemos porque hay una relación sexual, ¿sí? Y se conforma un pequeño cuerpo, un embrión en el vientre materno y de allí nace el ser humano, ¿ok? Pero no nada más es eso, hay algo más, porque lo que acabamos de leer en la escritura dice que el Señor le dio un aliento de vida, ¿ven? Dice en el verso 7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿ok? Ahora, ese aliento de vida, vamos a colocarlo aquí donde dice espíritu, y vamos a copiar el mismo pasaje. En la Biblia es lo que nosotros conocemos como espíritu. Y la palabra hebrea es ruach. Sino con J. Ruach. ¿Ok? Ahora, este ser humano que Dios creó, este hombre, esta mujer que Dios creó, no es solamente el resultado de tomar lo físico, sino de tomar algo que va más allá
y que le pertenece enteramente a Dios, que es parte de Él y que es el Espíritu. ¿Ven? Ahora, es bien interesante porque cuando nosotros revisamos, existe un tercer componente que la Biblia nos comenta en muchas ocasiones, y esto es propiamente el alma, ¿ok? Yo no soy muy bueno con esto de los idiomas, por eso estoy aquí con el diccionario en la mano. Muy bien. El alma, el alma es otra palabrita hebrea que es nefesh. Y vamos a tomar, por ejemplo, bueno, ya tenemos aquí Génesis 2:7. Vamos a ver en Génesis 9:4. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Ok? En este pasaje, la palabra que toma como, que nos traducen como vida, es nefesh. ¿Sí? Entonces, tenemos a un ser humano que tiene una forma de física y tiene dos partes que son intangibles. En este caso, el alma, a través de la cual se puede considerar que tiene vida, pero también el espíritu, ¿sí? Que es un componente que viene de parte de Dios y que le fue otorgado al momento de darle vida. ¿Ok? Ahora, no se sorprendan de que todo esto sea un relajo. Si para nosotros es difícil de comprender y de ubicar, para una persona que no es creyente o que ignora las escrituras, pues va a ser más complejo. ¿Ok? Voy a hacer aquí un pequeño esquemita en donde voy a copiar precisamente estas palabras, ¿sí? Vamos a decir que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Por supuesto, abundar en el estudio de estas tres partes que nos conforman, pues resulta sumamente interesante, porque a pesar de que sean solamente palabras dentro del texto bíblico, nos dan una buena idea de qué es lo que pasa en nuestro ser. Fíjense, piensen ustedes, Dios nos da el espíritu, pero podríamos considerar que nuestro espíritu sea ambicioso, codicioso, pecador. ¿Cómo ven ustedes? Vale opinar, ¿eh? ¿Puede repetir la pregunta? Podríamos considerar que tenemos que nuestro espíritu es codicioso, ambicioso o pecador. Yo creo que una de las cosas que tenía el primer ser Adán, él disfrutaba de esa gracia, de esos dones que estamos viendo, que son los dones sobrenaturales, los primeros dones que el primer hombre tenía. La gracia, sobre todo un don que él tenía, era la gracia divina. Y esa gracia divina le hacía partícipe de la propia naturaleza y de las cosas sobrenaturales o que eran propias de las naturalezas angelicales. Cuando el hombre peca, cae de esa gracia, cae de esa gracia, de ese estado de gracia, y por ende el espíritu también es quebrantado y estamos propicios, porque si no, no nos advirtiera la escritura a que tuviéramos cuidado de nosotros mismos. Entonces, sí es obvio que nuestro espíritu está en esa situación, nuestro espíritu. Ok, muy bien.
Bueno, pero antes de otra cosa, nuestro hermano Israel nos escribe, el espíritu no, la carne sí. Bueno, pero yo quiero que reflexionemos una cuestión, mis hermanos. A ver, ¿cómo fue que llegó el espíritu a ser parte de nosotros? ¿En qué momento se integró al ser humano el espíritu? Lo acabamos de leer. El espíritu del hombre, hablando en la cuestión de la creación, o el Ajá. espíritu que recibimos de Dios. Bueno, es que en sí estamos hablando de lo mismo. Fíjense bien, lo que nosotros leímos en Génesis 2:7 nos dice que el Señor sopló sobre de nosotros, ¿ok? Y nos dio vida. Ese soplo que nos dio es el ruaj, ¿sí? Y proviene de Dios. Entonces, si lo pensamos así, nuestro espíritu no podría tener pecado porque proviene de Dios. ¿Me entienden? Sí, Entonces, en viéndolo. todo caso, el pecado, vamos a escribir aquí la palabra pecado, ¿sí? Voy a poner en color rojo para que se vea así muy acá, ¿verdad? Ese pecado no podría estar en el espíritu, podría estar en el cuerpo o podría estar en el alma, pero no podríamos decir que está en, en el espíritu, ¿ok? El pecado no podría estar allí. Ahora, eh, vamos a buscar una cita en Job, déjenme digo cuál es, donde nos dice qué pasa con el espíritu una vez que nosotros morimos. Que es en Job, perdón, no es Job, es Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. ¿Lo lee, por favor? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Entonces, en este pasaje de Eclesiastés, acuérdense que el libro de Eclesiastés nos habla de las vanidades, en este caso de la vanidad de la vida, nos dice que el cuerpo vuelve al polvo, porque polvo somos, ¿amén? Y al polvo retornamos. Pero dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces es algo bien interesante porque resulta que mientras que nosotros consideramos que al morir, pues no nos encontramos precisamente en la condición de entrar a los cielos, de ver de frente al Señor, nuestro espíritu sí. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, si el espíritu tuviera pecado, no podría regresar a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ujú. Todos nosotros, Hermano, a ver, hermano mi hermano, Mauricio, diga. ¿Sí? entonces la parte donde Jesús hablando le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, habla de que su espíritu de Nicodemo o el de nosotros no había nacido. No. Lo que pasa ahí tenemos que diferenciar lo que nosotros entendemos como nuevo nacimiento que va a aplicar en nuestra alma con lo que pasa con el espíritu que nos da la vida y que proviene de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, recibimos al Señor, ¿sí? Sabemos que se obra un nuevo nacimiento en nuestra vida, sabemos que tenemos vida que no teníamos antes, pero sin embargo, pues no estamos propiamente muertos, vamos, no estamos bajo la tierra ni estamos en el ataúd, estamos de pie, ¿sí? Cuando ustedes evangelizan a una persona, le llevamos la palabra a una persona y le decimos,
Recibe al Señor Jesucristo para que tengas vida, ¿sí? La persona podría decirnos, bueno, ¿y que no estoy vivo? ¿No me ves que estoy platicando contigo? ¿Ok? Entonces, es algo un poquito difícil de comprender, pero vamos a decir que nosotros estaríamos gozando de doble vida. La vida que tenemos por ser seres vivos, por haber soplado el Señor en nuestro ser y habernos dado la vida, y en este caso la vida espiritual, por medio de la cual podemos tener la promesa de la resurrección, la esperanza de la resurrección. Amén. Amén. Entonces, son dos diferentes. En este caso, dice Israel, a veces en las traducciones bíblicas confunde la traducción al hacer referencia cuando habla del espíritu o del alma. Así es. En muchas ocasiones la palabra ruach y la palabra nefesh pues les viene siendo lo mismo a los traductores y ellos ponen lo que se les ocurre, sea alma o espíritu. Y déjame decirte, Israel, que no somos los únicos que tenemos ese problema. También lo tiene la gente que no es creyente. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdón, Ahora, pastor. sí, mi hermano. En ese sentido, en lo último que acaba de mencionar acerca de, pareciera ser que tenemos una doble vida. Joel, Ajá. Joel dice, convertíos en su corazón, o sea, no rasguen sus vestidos, haciendo alusión a las obras, a su carne, sino conviértanse de su corazón. Pero, por ejemplo, hay dos eventos en la escritura donde el creador sopla y sopla en el hombre, pero, o sea, ahí no en sentido figurado, sino en sentido literal. La primera es lo que ocurre ahí en Génesis y la segunda es en lo que está en Juan, capítulo 20, 21 y 22, cuando dice, reciban el Espíritu Santo y sopla, por segunda vez sopla, porque hasta ese momento solamente algunos reyes y profetas podían haber tenido el gozo del Espíritu Santo, pero no tenían el poder andar como hoy tenemos nosotros, la oportunidad de estar en ese gozo del Espíritu Santo. Entonces, sí podríamos decir que hay dos veces en la existencia del hombre que Dios sopla, la primera para dar vida, pero la segunda para recibir el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén, amén. Bien, vamos dando forma a todo esto. Ahorita de lo que comenta usted, mi hermano, es bien interesante y también de lo que comenta Israel acerca de las traducciones, que la palabra hebrea para nefesh y que se identifica como alma, en muchas ocasiones se traduce como corazón. Ahora, vamos entendiendo una situación. El espíritu que nosotros recibimos al nacer, ¿sí? Por el que tenemos vida, y es el espíritu que nos abandona en el momento de nuestra muerte, por el que se sepulta o se incinera el cuerpo, ¿sí? Ese espíritu proviene del Señor nuestro Dios. Y al morir, pues regresa al Señor nuestro Dios y no puede tener pecado, ¿sí? Puede tener pecado porque es de parte del Señor. Sin embargo, ese fue puesto en nosotros para que este cuerpo tuviera vida, ¿sí? Está sumamente relacionado este espíritu que nosotros tenemos, o esta, vamos a llamarle porción del espíritu, ¿sí? Para que nosotros tengamos vida en el cuerpo, ¿ok? Para tratar de hacernos bolas un poquito mejor, voy a tomar la palabra cuerpo y la voy a poner a un lado de la palabra espíritu, ¿sí? La vamos a quitar de aquí, de donde yo la tengo, y vamos a dejarlo así. Esa unidad de cuerpo y espíritu la vamos a tener nosotros y la van a tener también todos los seres de la creación, sean peces, sean aves, sean cuadrúpedos, todos. El Señor nos dio un cuerpo físico y nos dio su hálito de vida, vamos a llamarle así, no le vamos a llamar espíritu, vamos a llamarle hálito de vida. Y en ese sentido, pues es lo mismo lo que sucede entre nosotros como seres humanos y cualquier animalito, ¿sí? Nacemos,
Crecemos, envejecemos y morimos. ¿Ok? Como dirían en el Rey León, el ciclo sin fin. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, Sí. algo que nosotros tenemos muy en particular es nuestra alma. Esta parte que comenta, que tenemos aquí en la escritura, en Génesis 9:4, que es el Nefesh. ¿Por qué? Porque parece ser que el Señor a nosotros nos dotó con una capacidad muy específica para poder reconocerle a Él y honrarle, pero también buscar nuestros propios caminos. O sea, no solamente los caminos del Señor, sino los caminos propios. Y esa es nuestra alma. En esa alma va a poder residir en un momento dado el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad de Dios, sino de nuestra propia voluntad, ¿sí? El famoso libre albedrío es algo que pertenece a nuestra alma. Lo que hagamos con nuestra alma, lo que decidamos en nuestra alma, en un momento dado, pues es lo que va a regir a nuestro ser. ¿Ok? Es muy interesante también ver esto, porque a la hora de la hora nos vamos a encontrar, vamos a poner la palabrita pecado a un lado, nos vamos a encontrar con que la palabra que nosotros entendemos como alma, ¿sí? También en un momento dado podríamos considerarlo como dos partes. ¿Por qué? Porque dado que nuestra alma, eh, vamos a decirlo, es algo que Dios nos da y que no podemos localizar en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho una radiografía y han visto, ay, mira, ahí está el alma? ¿Verdad que no? Entonces, vamos a poner que el alma pues tiene una parte espiritual y también va a tener una parte material. Esa parte material pues muchas veces se confunde con las funciones cerebrales del cuerpo. Vamos a poner aquí mente o cerebro. De acuerdo a la ciencia que nos enseñan en este tiempo, pues es donde radica pues todo lo que somos en realidad, ¿ok? Ahora, fíjense bien, resulta entonces que nosotros tenemos un espíritu que nos permite tener vida y tenemos un cuerpo, pues que nos permite gozar de esa vida, ¿sí? Al abandonarnos el espíritu, se acaba la vida y el cuerpo, pues deja de ser y regresa al polvo. Pero por otro lado tenemos un elemento que es el alma, el nefesh, el corazón del hombre, en donde podemos pues resolver nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestras tendencias, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Y eso es nuestra alma, ¿vale? Y allí es donde se nos mete el pecado. Porque nosotros podríamos buscar ser espirituales, pero debido a la desobediencia de Adán, acuérdense lo que dice la escritura, que Adán pecó, ¿sí? En un momento dado, pues nosotros estamos condenados por nuestra alma a una tendencia de muerte. Nuestra mente, nuestro cerebro, constantemente están maquinando formas de pecado, formas de vida desagradable a Dios y que llevamos efecto a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros lográramos que nuestra alma dejara de buscar el pecado, encontraríamos la manera de que nuestro cuerpo dejara de ser pecador, ¿sí o no? ¿Sí se entiende esta parte?
Bien, cuando nosotros pecamos, mis hermanos, y ninguno se haga rosca porque todos hemos pecado, acuérdense lo que dice las cartas de Juan, antes de pecar, siempre quien resolvió el sí o el no fue nuestra alma, nuestra mente. ¿Sí o no? A ver, mis hermanos, Sí. ¿quién dice sí, quién dice no? Una pequeña acotación en este sentido, pastor. Ujú. Hay algo que se llama índice de maldad, porque hay algunos que se hacen la pregunta que si el hombre nace malo, o sea, si de naturaleza es malo. Si bien es cierto que hay algunos estudios que dicen que hay condiciones biológicas, que un pequeño, aún en la formación en el útero, no hay una conexión o no hay una interacción con la compasión, pues nacen así. Pero esto lo explica yo creo que muy claramente el apóstol Pablo en Romanos, que no están narrando algo que pase desde el capítulo 1 y 2, o sea, esa narración de la conducta y del humano, porque hacia el pecado, hacia lo malo, no empieza en Romanos, sino de que él está hablando desde Génesis, cuando el Señor se arrepiente de haber creado al hombre, porque todo designio del corazón era para maldad. Entonces, esta parte es muy interesante, eh, porque nos dice que profesando ser sabios y el entender que la sabiduría solamente viene de Dios, y al hacernos de otra sabiduría que nos puede justificar en nuestras acciones, nos volvemos a esa necedad. Nos volvemos a esa necedad y a veces no reconocemos, es algo muy difícil en nosotros, el reconocer que yo fallé, el aceptar la culpa, el reconocer que aún tenemos errores y que el hecho de que tengamos 10, 15, 20 años en el Evangelio, pues eso no nos exime de que tengamos errores. Pero una cosa es reconocer que tenemos errores y otra cosa es pensar que lo que hacemos después de una caída, de un pecado, va a dictaminar lo que somos. Yo creo que dictamina lo que somos ante la respuesta de cómo respondemos a través de la caída o a través del pecado. Vaya, no en la caída, sino al momento de levantarnos. Eso es lo que va a decir qué hacemos, ¿no? Buscamos al Señor, como decía el rey David, y reconozco mi pecado. Pero bien es cierta esta situación, ¿no? Y yo creo que lo deja muy claro Romanos cuando él dice y explica esa naturaleza caída de los hombres. Sí, así es. Tenemos un componente muy curioso. Fíjense, eso nos va a dar pie a introducirnos a lo que la gente cree, porque acuérdense que estábamos comentando, si nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pues la gente que está fuera del Señor, pues también tiene otra comprensión, ¿vale? Eh, en el siglo pasado, un científico psicoanalista, Douglas MacGregor, hizo una teoría que se conoce como la teoría XY. En esa teoría, que se ocupa mucho en la administración de recursos humanos, este señor Douglas MacGregor exponía que hay dos posturas. En una postura, la postura X, el ser humano es malo, es perverso, es dado a todo lo negativo. Y para fines del trabajo, pues es flojo, negligente, descuidado. Entonces, por lo tanto, la manera de dirigirlo tiene que ser con energía, con una serie de lineamientos restrictivos, conductuales, para empujarlo a hacer lo que tiene que hacer, porque el ser humano no da para más. Mientras que en la versión Y, el ser humano es solamente consecuencia del contexto en el cual se encuentra. Y ahí aparece precisamente lo que usted nos comenta. Un niño en las condiciones óptimas, pues no va a ser para nada negativo. Al contrario, va a ser proactivo, va a aprender, va a adquirir conocimiento y lo va a aplicar de una manera provechosa, ¿sí? Porque va a estar alejado completamente de lo malo, de lo negativo, del perverso. Bajo esta teoría, los administradores de recursos humanos, pues se supone que lo que tienen que hacer, pues es darle al ser humano todo lo necesario para que se desarrolle correctamente. Y así nos podemos encontrar con que en culturas diferentes a la nuestra y de
lo que se llama primer mundo, si es que eso existe, en donde pues resulta que en las fábricas o en las oficinas hay salas de descanso, donde cuando un trabajador se cansa, sin que un capataz lo esté siguiendo y sin tener que checar ni nada, simplemente va y se sienta un rato a descansar o se para en una caminadora a hacer algo de ejercicio, ¿verdad? Para quitarse el sueño, para volver a estar al 100 y después regresa a su lugar de trabajo. También tienen una sala para ver televisión y tienen cable y tienen muchos programas, ¿verdad? Y se puede sentar un ratito y ve la tele y demás y después regresa a sus labores. Por supuesto, esto implantarlo en México requiere un cambio de cultura tremendamente grande, porque si nosotros ponemos salas de ese tipo en los lugares de trabajo, lo que vamos a tener es mucha gente allí adentro y nadie de gente trabajando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quizás porque a nosotros los mexicanos nos aplica más la X que la Y. En fin, pero esos son las teorías y el hombre, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Ese sería la parte medular. Por cierto, nos comenta nuestro hermano Israel, dice en Mateo 26:41, habla de ese punto. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Mateo 26:41. Mateo 26:41. Ok, ahí les va. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje es un pasaje muy, muy bonito porque contiene precisamente los elementos de lo que venimos platicando y cómo el Señor hace su obra en nosotros. Piénsenlo bien. Aquí en este pasaje nos habla del espíritu y nos habla de la carne, ¿sí? Pero quien tiene que llevar el efecto de velar y orar es el alma, ¿sí? Si nosotros nos distraemos un poquito de la actividad del cuerpo para velar y orar, quien va a tomar el control es nuestra alma. Aquí el problema sería tolerarlo. Nosotros sabemos que los discípulos del Señor tenían los ojos cargados de sueño, es decir, su carne podía más, y en una de esas pasaron de noche, se durmieron. ¿Ok? Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa parte le corresponde al alma. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, o sea, el cuerpo, es débil. Quien peca es el cuerpo, por orden de el alma. O bien, el alma es la que peca, llevándolo a efecto el cuerpo. ¿Sí? Esa es la razón por la que la muerte tiene efecto sobre esos dos. ¿Sí? Cuando una persona muere, lo estamos leyendo allí en Eclesiastés, el texto que tenemos de Eclesiastés, cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ese no tiene pecado, ese se va con el Señor. Pero el cuerpo y el alma tienen otra situación. El cuerpo deja de ser y se vuelve polvo. Mientras que nosotros sabemos que hay un lugar para las almas. Y en este caso, allá, de allí se saldrá solamente mediante un juicio. ¿Ok? Ahora, ahí Entonces, desde hermano luego, Mauricio, sí, hermano, entonces lo que contiende el diablo con Dios y con nosotros, pues es nuestra alma, ¿no? sí, así es. Esa es la parte fundamental de nosotros, porque de nuestro espíritu no necesitamos ocuparnos, es de Dios. Y nuestro cuerpo, pues tarde que temprano, será polvo. Nos hayamos portado bien o nos hayamos portado mal. El problema lo tenemos en el alma, porque esta es la que decide dónde está nuestra voluntad. ¿Ven? Es la que en algún momento va a alcanzar la vida eterna. Así es.
Porque nosotros, como creyentes, tenemos que reconocer nuestra incapacidad de volver a Dios, ¿sí? Por la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, y apelar a la gracia en Cristo para que entonces ya no se cumpla lo que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. De manera que nosotros, al morir, si bien es cierto que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, nuestro cuerpo se va a la tierra a hacerse polvo, pues nuestra alma que va al lugar de los muertos, al Seol, realmente no nos debe de preocupar si aceptamos el boleto gratis, la gracia de Jesús. Pero si no lo aceptamos, no, entonces esa es otra cosa. Porque allí sí tendría que hacerse otro tipo de evaluación. ¿Sí? Pero a lo menos en nosotros como cristianos, nosotros vivimos por la fe. Todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Punto. Y no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Entonces, si Dios... Correcto, entonces cuando alguien muere, hermanos, bueno, a mí me ha pasado que me preguntan a dónde fue esa persona. Entonces es correcto decir que el espíritu regresó al Creador, que es Dios, que nos lo dio, pero su alma es la que está en riesgo, ¿no? O estuvo en riesgo. Y si no decidió bien, pues se va con el enemigo, ¿no? Así. Sí, así es. Por eso en la carta, las cartas del apóstol Pedro, se nos llama a vivir como peregrinos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no pertenecemos a esta tierra, estamos de paso. Nuestro objetivo es, como dice Colosenses capítulo 3, ¿sí? Es una vida diferente que se va a mostrar cuando Cristo venga. ¿Ven? Entonces, si lo pensamos de esta manera, cuando nosotros conocemos a una persona, pues la vemos, podemos ver, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Podemos ver sus acciones y podemos darnos cuenta por lo que habla, por lo que dice, por lo que hace, si es cristiana o no, si es creyente o no, ¿ok? Pero también podríamos dudar y en un momento dado encontrar una persona que sea muy reservada o que no veamos lo suficiente como para conocer su vida y la verdad, pues allí ¿qué podemos decir? ¿Se salvó o no se salvó? No lo podemos decir. Pero lo que sí sabemos es que aquel que apela al Señor, ¿sí?, no va a ser avergonzado. Entonces, es algo bien interesante porque miren, de repente nosotros como cristianos caemos en hacer juicio y entonces nosotros decidimos que si la persona no era cristiana como nosotros, si no asistía a un lugar de reunión como nosotros, si no cantaba alabanzas como las que nosotros cantamos, pues no era salva. Y la verdad es que nosotros no podemos decirlo. Ese vamos a decir que es un juicio reservado al Señor. ¿Sí? Pero cuando nos damos cuenta a las claras que sí lo era, pues nos podemos gozar. ¿Ok? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que si nos toca asistir a un funeral de una persona no cristiana, es no condenar ni al difunto ni a la familia, sino atenerse a la misericordia de Dios. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. O sea, no llegar y decir en un momento dado como murió y no era cristiano, se fue al infierno. Se condenó. Cuidado con eso, porque no nos toca. ¿Y qué tipo de esperanza le estamos dando a la familia si nuestro Dios es un Dios de misericordia? Más bien es, pues no lo sabemos. Así es. Ahora, claro que allí, pues como también entendemos que las obras de esa persona ya cesaron, pues ya no podemos rogar para que el Señor haga o no haga, o su alma vaya o no vaya, porque todo terminó, se le acabó el tiempo. Hermana Pati, diga usted.
No Su se oye audio, hermana. tu audio. Creo que no está puesto el audio de usted, hermana Pati. Pero se lo desconecta. Ahí, Ya, ahí ya, está. ya, ya. Le digo, hermano, entonces aquí donde habla en Eclesiastés 12:14, que Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, buena o mala, es nuestra alma, ¿no? Ese es. Nuestra alma y nuestro cuerpo con ella. Ajá. ¿Sí? Porque fue cómplice. Acuérdense que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata, ¿no? No, y miren, hablando de esas cosas, muchas veces nuestro cuerpo se queda lesionado, vamos a decir, por los pecados que nuestra alma comete. Yo me acuerdo mucho de un hermano en Cristo, nuestro hermano Fidel Jiménez, que era un siervo de Dios muy entregado, hacía labor de evangelismo, de enseñanza, en fin, un hombre muy ejemplar cuando yo lo conocí. Pero de joven llevó una vida terrible. Él le hizo a todo lo malo que se podía hacer. El resultado es que murió relativamente joven. El caso es que cuando él tenía cerca de 60 años, parecía un anciano de 80 o de más, con problemas para caminar, con sus riñones, o sea, todo su organismo estaba mal. Pero era, pues, como dicen por allí, no es la edad, sino el kilometraje, ¿no? La vida que él se dio, se acabó su cuerpo. Y aunque el Señor tuvo misericordia de él y le concedió la salvación en su alma, y ahora él, sujetándose a nuestro Señor, usaba su cuerpo, que antes había sido usado para cosas viles, ahora para cosas santas, su vida se acortó. Y no murió de una edad avanzada, como dice la Escritura, en buena vejez. No, 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 porque se acabó su cuerpo. Entonces la complicidad del cuerpo, pues muchas veces lleva esto de por sí. Ahora, no podemos asegurar tampoco esto al 100%, porque acuérdense que de repente el Señor obra una sanidad sobrenatural, ¿sí? Y pudiera haber quien en su defecto hubiera tenido muchas enfermedades derivadas de un pecado y que el Señor las remite conforme al propósito de él. Acuérdense, no limitemos al Señor. Amén. Pastor, Gloria a Dios. No limitemos al Señor. Aleluya. pastor. Bien. Nos escribe aquí Israel, Gálatas 5, 16 al 25, hace referencia a esto de las obras de la carne y del espíritu. Pues sí, acuérdense, manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Y luego nos habla de las obras del espíritu. Entonces, nosotros, al ser creyentes, pues tenemos que cambiar el tipo de obras a las cuales nos estamos dirigiendo. ¿Ven? Vamos por favor a Romanos capítulo 7. Este es un pasaje bien interesante porque lo está diciendo el apóstol Pablo de sí mismo. ¿Sí? El apóstol Pablo era hebreo de hebreos, era fariseo, ¿se acuerdan? En alguna parte dice, los que no somos pecadores como los gentiles. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega el punto de santidad entendida a través del religiosismo? ¿Sí? Pero vamos acá a Romanos capítulo 7. Vamos a leer, por favor, a partir del verso 7. ¿Ven? Dice aquí la escritura, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Fíjense nada más. Entonces, esto es interesante porque el pecado se enseñorea de nosotros porque el Señor demanda de nosotros algo diferente.
Si el Señor no pidiera de nosotros algo diferente, probablemente no nos sería pecado. Y esta es la razón de diferencia que hay muy particular entre nosotros y el resto de las criaturas de la creación. ¿Sí? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si un gato, un perro, una ardilla pecan? Pues no, porque no tienen ley de parte de Dios. ¿Sí? Por cierto que es una grande discusión el que si tienen alma o no tienen alma, y etcétera. Pero bueno, no nos metamos allí porque nos vamos desviando. Pero el caso es que en nosotros Dios puso una ley para obedecerla. Y al ser transgredida, entonces el pecado está allí manifiesto. ¿Sí? Dice en el verso 9, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, el pecado quedó manifiesto. Dice 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué, mis hermanos? Por la caída de Adán. Si Adán no hubiera pecado y se hubiera mantenido en la ley del Señor, ¿sí? Pues entonces todos tendríamos la grande bendición de ser capaces de cumplir la voluntad del Señor. 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si fuéramos espirituales, podríamos obedecer a la ley del Señor. Dice 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, si nos remitimos al famoso Douglas MacGregor, Dios opta por la opción X. ¿Ok? Claro que creo que sería más acertado decir que Douglas MacGregor tendría que aceptar lo que dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Verso 22, porque según el hombre interior, y allí surge la diferencia con el cristiano, porque dice que hay un hombre interior, ¿sí? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Sí? Ahí aparece la palabra mente, nefesh, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense nada más qué interesante. Entonces, por eso, cuando leemos las cartas del apóstol Juan, nos vamos a encontrar con que todos cometemos pecado. No vivimos en pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. ¿Ok? Todos tenemos pecado. Lo que está sucediendo es que en el momento en el que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu nació, ¿sí? Aun cuando recibió el hálito de vida del Señor, pues ya nació en un sistema de muerte, en donde tarde o que temprano íbamos a recibir muerte, que por cierto la palabra tánatos, la palabra muerte es separación. Y entonces por eso es que en nuestra muerte opera de esa manera. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo se corrompe y se vuelve polvo, y el alma se va al lugar de los muertos. ¿Ok? En nosotros como cristianos, uno podría pensar que
pues al recibir a Cristo, pues ya no tendríamos por qué morir, ¿verdad? Sin embargo, nuestra carne ya quedó lesionada, ya quedó condenada por este sistema, ¿sí?, de pecado. Por eso es que en Primera de Corintios capítulo 15 se nos promete, junto con la resurrección, un cuerpo nuevo, ¿sí? En el día de la resurrección, el Señor nos va a reintegrar y nos va a dar de su espíritu para que nuestra alma tenga vida, pero nos dará un cuerpo semejante al de Él. Fíjense qué interesante. Y entonces se habrá acabado el pecado. Entonces se habrá acabado todo este sistema que estamos viviendo. ¿Hasta allí comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, Amén. vamos a regresarnos a nuestro apunte. Ahí sonó el teléfono. Muy bien. Déjenme ver dónde está el dichoso apunte, porque aquí está. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos estas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, y nos damos cuenta que mientras que el cuerpo está ligado al espíritu, porque si el cuerpo sin espíritu no tendría vida, y el espíritu sin cuerpo, pues no tendría manifestación sobre esta tierra, ¿ok? Mientras eso pasa, nuestra alma tiene dos partes, una material y una espiritual, pero es en ella en donde habita el pecado, ¿ok? Si nosotros lográramos en un momento dado que nuestra alma no pecara en absoluto, ¿sí?, pues entonces definitivamente no tendríamos que ver con lo que dice Eclesiastés 12:7, que es la manifestación de la muerte en nuestra vida, ¿ok? Sin embargo, esa parte sí la logró nuestro Señor Jesús. Por eso es que la muerte no se pudo enseñorear de él, y por eso es que en él obró la resurrección, ¿ok? Entonces, hasta allí nosotros entendemos esta parte. Pero a ver, ¿cómo trata de entenderlo el mundo? Porque valga que el tema es las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Señor. Si un don viene a nuestra vida, por ejemplo, el hablar en lenguas, si un don viene a nuestra vida como el de la profecía o el de obrar sanidades en el nombre del Señor, va a contradecir hasta cierto punto este orden que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Y nos va a llevar a extendernos a la vida sobrenatural que el Señor nos da, ¿sí? Hace rato nuestro hermano Jonás nos hacía referencia de las dos veces que el Señor, nuestro Dios, sopla, ¿verdad? La primera de ellas, cuando sopla allá en Génesis para dar aliento de vida, y la segunda en el Evangelio de Juan, cuando sopla sobre los discípulos para que reciban el Espíritu Santo. Y allí sería muy interesante también comentar que, pues, la segunda soplada no se las da a cualquiera. El segundo soplo se lo da a aquel que está en Cristo, aquel que guarda sus mandamientos. ¿Ven? Y por ese segundo soplar del Señor sobre de su pueblo, es que viene entonces lo que en Primera de Corintios capítulo 12 se menciona como dones espirituales. ¿Ven? Ahora, ahí van a surgir varias dudas que después vamos a tener que ir aclarando, porque nos encontramos a gentes ciertamente perversas que tenían ciertos dones y que, bueno, esos dones originalmente, ¿quién se los habrá dado? O gentes como el profeta Balaam, que su profecía incluso es considerada en la Biblia como cierta, ¿sí? Y está escrito allí en la ley de Moisés, como él
habla y bendice al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo es que cuando entran a Madián, pues también lo matan? ¿Cómo es que era pecador? Porque es una prevención que nos habla en Apocalipsis del pecado de Balaam, ¿sí? Si Balaam era profeta del Señor. Vienen muchas dudas allá al respecto, ¿sí? Pero antes de llegar a ese punto, quisiera yo que revisáramos un poquito cómo más o menos lo esquematiza la persona que no conoce de Dios de acuerdo a lo que conocemos como ciencia, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas o berrinches hasta allí? Al menos un berrinche para que sepamos si seguimos adelante, ¿no? Ok, muy bien. Fíjense bien. Cuando nosotros consideramos las cosas que vemos, las cosas que tocamos, las cosas que podemos olfatear o degustar, ¿sí? Son cosas que podemos entender como físicas, ¿sí? Cosas físicas. Ahora, estas cosas físicas fueron también consideradas por los científicos de distintos tiempos, desde los griegos antes de nuestro Señor, 300 años antes de nuestro Señor, pasando por los escolásticos del medievo y llegando hasta todas esas corrientes filosóficas, que si positivistas, que si naturalistas, que, etcétera, que existen del Renacimiento a la fecha, ¿ok? Las cosas físicas. Pero esto nos da una clasificación de conocimientos que se conoce particularmente como ciencia. De manera que la ciencia considera por un lado las cosas físicas y así las estudia, tratando de entender todo a través del cuerpo. El cuerpo y de la mente como una función cerebral. ¿Ok? De hecho, déjenme comentarles que los científicos que estudian la mente, que son los psicólogos, ¿sí? Los psicólogos se tomaron el tiempo para analizar algo que ellos le llaman el problema mente-cuerpo. Y es que ellos decían, y tienen, digamos, tiene bastante validez su razonamiento, la mente está enteramente ligada al cuerpo o puede ser diferente del cuerpo. Si la mente puede ser diferente del cuerpo, entonces es lo que los que estudian la parte no física, pues podrían llamar un alma, ¿ok? Pero si la mente es una parte del cuerpo, pues en un momento dado, pues simplemente somos seres naturales, seres biológicos. ¿Sí? Y empezamos con distintos problemas que a la fecha todavía ellos no alcanzan a concluir, ¿sí? Porque pues queda muy claro que cuando un cuerpo muere, no podemos seguir teniendo contacto con el alma, ¿sí? Porque pues parecía ser que el alma se muere con el cuerpo, ¿sí? Sin embargo, pues como hay un montón de posiciones que son completamente contrarias a ellos, porque dirían, bueno, y entonces, ¿por qué los mediums hacen esas sesiones espiritistas y pretenden hablar con el muerto y todo eso? Bueno, porque la ciencia, aunque no quiera, considera otro bloque que va más allá de lo físico, que es lo que conocen como metafísica. Entonces hagan de cuenta que cuando hablamos de la ciencia común, todo lo que se ve, se oye, se siente, se palpa con los sentidos que tenemos en este cuerpo es física. ¿Sí? Claro, ahora ya se ha subdividido y hay materias sobre las materias, ¿verdad? Porque ahí está la psicología, está en las matemáticas,
está la medicina, o sea, hay muchísimas ciencias por debajo, pero originalmente, estamos hablando de hace entre 300 y 400 años, se hablaba de la física. ¿Sí? Y todo aquello que no es fácil de explicar para el ser humano, ¿sí? Y que pues los físicos tratan de encontrarle una razón lógica, y mientras tanto castigan diciendo que son supercherías, locuras, imaginaciones, pues es lo que se conoce como metafísica. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ciencia que nosotros como personas que vivimos en el 2023 tenemos, ¿sí? Prácticamente la mayor parte de la fe, como nosotros la conocemos, todo lo sobrenatural de Dios, entra dentro de la metafísica. Y todo lo que tiene que ver con la lógica de este mundo, de la medicina, de la psicología, de las ciencias que se han podido establecer y medir con una serie de patrones, queda dentro de la física. ¿Sí? Ahora, lo más tremendo del caso es que en esa búsqueda de cuadrar y de no verse mal, muchas congregaciones se quedan solamente en la parte de la física. En dónde esperarían ustedes encontrar a la iglesia? ¿En lo físico o en lo metafísico? ¿A dónde les gustaría encontrar a la iglesia? ¿En lo físico o en lo metafísico, mis hermanos? A ver. Bueno, para descomplicarles y que puedan opinar, ¿cómo sería una iglesia basada en las cosas físicas? ¿A qué se dedicaría una iglesia que se base en las cosas físicas? A ver, Irra, evidencias. Bueno, sí, habría evidencias. O sea, demandaría evidencias, ¿no? Sin los dones del Espíritu. Sin los dones del Espíritu. Ajá, así es, también sin los dones del Espíritu. En un momento dado, estaríamos hablando de una iglesia muy terrena, ¿no? Esta cosa no está funcionando. Bien. Una iglesia que se base en la parte física no tendría los dones. Eso estaría del lado de la metafísica. Vamos a poner los dones del lado de la metafísica. ¿Qué cosa encontraríamos del lado de la iglesia física? ¿Qué les parece las obras? Sí. Una iglesia que le dé mucha importancia por ejemplo, la asistencia o a las obras de donativos, de visitas a asilos, que no están mal. Las Digo, obras hay sociales. que entender, las obras sociales, así es, no están mal, pero como que se enfocaría solo en ello, ¿no? Es que piénsenlo, cuando el Al apóstol... cumplimiento de los dogmas, ¿no? De los dogmas de las tradiciones. Cumplimiento de dogmas. Ajá. Muy bien, esos son bien tradiciones. Llenarse de actividades nada más porque sí, sin ser guiados por el Espíritu, ¿no? No hace falta. Acá eso lo vamos a poner del otro lado, la guianza, el Espíritu. Miren, piénsenlo bien. La iglesia de Cristo, la iglesia completa, debería de encontrarse en ambas partes, tanto en la parte física como en la metafísica, de acuerdo a las ciencias. Si ustedes recuerdan, cuando
los apóstoles se establecen en Jerusalén y allí se empieza a dar el movimiento de la primera iglesia, se necesita establecer diáconos, pero no para revisar o ministrar aspectos espirituales de la congregación, sino el servicio a las mesas, la alimentación. ¿Ok? Entonces, definitivamente hay un contenido físico en todo lo que nosotros hacemos. Pero cuando salen Pedro y Juan y se encuentran a ese hombre que pide limosna en una de las puertas del templo y les pide dinero, ellos, bueno, Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan? Y entonces se obran milagros, entre otras cosas. ¿Sí? Quizás estos milagros podríamos ponerlos enfrente de los dones porque son uno de tantos dones. La iglesia tiene que tener ambos, no solamente quedarse en lo físico, sino en lo ir más allá, metafísico. Ahora, valga, la palabra metafísica tiene muy mal nombre, ¿eh? Siempre que se habla de metafísica se habla así como que, ya vienen los chamanes, los hechiceros, cosas raras, ¿no? Pero en griego, ¿sí? Meta es más allá de. Entonces, metafísico sería todo lo que va más allá de lo físico. Y si consideramos que lo físico es lo natural, pues entonces la metafísica sería extranatural o sobrenatural. Y bueno, para no asustar a nadie, pues podríamos nosotros no ocupar la palabra, eh, la palabra metafísica, ¿no? Sino simplemente decir sobrenatural. Y entonces estaríamos hablando de la sobrenaturalidad de Dios, no necesariamente hablar de una palabra que les digo está muy castigada, la metafísica, ¿ok? ¿Sí? En una de esas, cuando nos demos cuenta, vamos a estar mezclándonos en donde no. Y que también es algo que le pasa a algunos creyentes, ¿sí? Algunos creyentes, sean católicos o testigos de Jehová o incluso algunos cristianos despistados, cuando se dan cuenta que las obras del Señor van más allá de lo físico, entonces se empiezan a meter a estudiar cosas raras, estilo Jaime Maussan, con fenómenos paranormales y cosas así. ¿Sí? Pero aguas, porque para entrar en todo eso, la guía nos lo dio el Señor a través de la Biblia. ¿Sí? Si hay algún tipo de manifestación que existe, pero que al Señor no le gusta, nos lo dice. Vean, por ejemplo, que la Biblia dice, no se va a hallar en medio de tu pueblo quien haga sortilegios, ni haga adivinación, ni consulte a los muertos. ¿Sí? No porque no sea posible, sino porque no nos conviene. ¿Hasta ahí vamos bien? Levante la mano el que ya se durmió. No, estamos bien. Ok, gloria a Dios. Muy bien. Ya levantaron la mano ahí con el pulgar arriba. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, recordemos que la Biblia a veces nos habla pasajes que van más allá de nuestra comprensión, ¿sí? Vamos, por favor, a buscar el libro me acuerdo, segundo libro de Samuel. Digo exactamente el pasaje. Vámonos, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 28. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 28, donde nos habla de la adivina de Endor. ¿Sí? Bien.
primer libro de Samuel, capítulo 28, en el verso 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. ¿Ok? Ahora, esto es bien interesante porque este pasaje, ustedes lo han leído, y nos refiere cómo es que el rey Saúl tiene necesidad de quien lo asesore. Y pues la verdad es que él dejó pasar el tiempo y el profeta ya había muerto. ¿Sí? Ahora, este pasaje de la Escritura, en un momento dado, algunos grupos religiosos dicen que no es, que no debería de estar en las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que la bruja, en este caso, hechicera o adivina, tuvo la capacidad de llamar al profeta y este se presentó. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó con su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, acuérdense del pectoral, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer así en Endor. ¿Ok? Ahora, el resto de la historia nos muestra cómo el rey, pues no se bastó con los medios que el Señor le había dado y fue y consultó los medios que el Señor había prohibido. ¿Sí? Ahora, cuando la divina acepta hacer el trabajo y le busca o le llama al profeta, reconocen al profeta y el profeta le habla a Saúl. No le habla nada halagueño realmente, sino que confirma lo que el Señor ya había dicho con anterioridad. Ahora, lo que se duda de este pasaje es que la mujer haya realmente traído al profeta. ¿Sí? Pero bueno, ahí viene la cuestión. Nosotros como creyentes tenemos un mandamiento de parte de Dios en el Antiguo Testamento y conocemos por él, aunque no estamos sujetos a la ley, alguno diría, no estamos sujetos a la ley, podríamos hacerlo, pero conocemos que a Dios le desagrada el que consultemos a los adivinos, el que consultemos a los muertos. ¿Ok? Ahora, esa parte entra completamente a un área metafísica que nos es prohibida, a una área sobrenatural que nos es prohibida. No nos metamos en ella. ¿Ok? No quiere decir del todo que no se pueda. Es como la discusión de si existen las brujas o no. Yo les voy a decir que mi opinión antes de ser cristiano era que las brujas no existían. Que o eran estafas o eran formas de medicina que no conocíamos. Pero ahora que leo la escritura y en la escritura dice que hay brujas, entonces ahora yo me doy cuenta que sí existen las brujas. Nada más que nada que ver con ellas. ¿Ok? Hasta allí comentarios, mis hermanos. Nos dice Israel, incluso hay cosas dentro de la iglesia que a Dios no le agradan. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto acerca del mal uso de los dones. ¿Ok? Así es cuando no edifica. En este caso de las lenguas. Pues sí, así es. Allí la cuestión está, mis hermanos, en que nosotros tenemos una regla de doctrina, que es la Biblia. ¿Ok? Entonces, en esto que estamos nosotros avanzando, y yo quise que lo viéramos más o menos como lo entiende la gente del mundo, ¿sí? La verdad es que vamos a quedar fuera de todo conocimiento del hombre.
La ciencia va a mal hablar de todo lo que es sobrenatural en Dios, ¿sí? Y va a tratar de meter lo sobrenatural en lo natural para poderlo comprender, ¿ok? Pero nosotros siempre vamos a ir más allá. Y en este caso tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra porque es lo que norma nuestra doctrina, ¿sí? Cuando una asociación religiosa se establece, el gobierno pide las bases doctrinales y algunos pues tratamos de hacer las cosas como muy ligeras y otros se extienden y se extienden en opiniones que a veces no cuadran con la Biblia. Pero sería muy interesante tomar la Biblia así y decirles, miren, esto es todo lo que creo, ¿ok? Pero no les aclararía ninguna duda al gobierno. Al contrario, creo que hasta se apanicarían, porque en una de esas ellos pensarían que todavía somos partidarios de la muerte por lapidación, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que lo hemos comentado en otras ocasiones que al gobierno le interesa mucho saber los métodos de disciplina que se tienen en la iglesia, ¿sí? Porque pues muchas veces redundan en abusos, en violaciones de los derechos humanos. Si nosotros le dijéramos que toda la Biblia es nuestra regla de fe y ellos no lo alcanzan a entender, pues por ser nosotros muy ligeros en darles la Biblia completa, pues ellos nos podrían acusar de que todavía participamos de ese tipo de castigos que ya no, pues que en la iglesia cristiana no se usan, ¿ok? El Espíritu nos ha dado otro caminar, otra forma de resolver. Hasta ahí vamos bien. Pero sí es muy interesante que nosotros nos demos cuenta que cuando hablamos de las cosas que son del mundo, todo lo que nosotros hablemos de los dones se va a salir y no lo vamos a poder normar. Si a nosotros alguien nos invitara a una escuela de profetas, con toda franqueza, no es algo que nosotros pudiéramos estudiar como estudiamos algún idioma o estudiamos matemáticas. Tendría que ser algo que fuera más allá, que fuera sobrenatural. ¿Ok? Y desde luego que no contradijera la Biblia. Si nosotros vamos a hablar acerca de los dones de sanidades o del echar fuera demonios, no podríamos establecer una serie de normas que cuadraran. A lo menos no con el conocimiento del hombre, sino con lo que está en la Biblia. Y lamentablemente cuando nosotros nos encontramos algunas formas de doctrina, nos vamos a dar cuenta que tienen reglamentaciones que van más allá de la Biblia, ¿sí? Y uno dice, ¿y de dónde lo sacaron? Si no está en la Biblia o si la Biblia no lo aclara. Y allí nos empezaríamos a meter en problemas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que vamos a hacer hasta aquí un corte, porque tenemos muchísimas cosas que decir, pero eso es así como que un paso introductorio para empezar a hablar acerca de los dones en la iglesia, ¿sí? Particularmente hay dos dones que yo quiero que tratemos muy en específico, que es el don de lenguas y la profecía. ¿Ok? Y bueno, la cuestión de ver todo esto ahorita es precisamente para que nos demos cuenta que no podemos tener una reglamentación, ¿sí? Si el hombre en lo natural no tiene una reglamentación a veces ni para las propias ciencias que establece, pues no podemos entender con esos ojos las cosas que son sobrenaturales y que pertenecen al conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahí me gustaría destacar todavía sobre de lo que les decía de las ciencias. Fíjense, cuando se empezó a hacer la clasificación de las ciencias,
Se empezó a hacer esa clasificación porque hubo necesidad de dividir los grandes bloques de conocimiento que existían. Los famosos físicos que originalmente existían como científicos, vamos a hablar quizás de Galileo, vamos a hablar quizás de Copérnico, ¿sí? Esos grandes físicos manejaban todas las ciencias, ¿sí? Leonardo da Vinci, al mismo tiempo que estudiaba la aeronáutica, estudiaba las matemáticas y estudiaba la medicina. Eran sabios en todo el sentido de la palabra. Y probablemente así eran los miembros del Sanedrín original, ¿sí? Porque tenían que conocer de todo. Así era Daniel. Y probablemente así eran aquellos magos de Oriente, sabios, que vinieron a ver al niño nacido, a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Pero a partir de cierto tiempo se empiezan a establecer diferentes ciencias y empiezan a ver que si matemáticas, que si física, que si química, que si biología. Y los científicos tienen una división muy particular porque ellos les llaman a todas las ciencias, como matemáticas, química o física, ciencias exactas o fácticas, porque tienen hechos comprobables. Pero pusieron aparte todo lo que se conoce como ciencias sociales, porque resulta que aunque se trate de establecer una serie de parámetros, los seres humanos a la hora de la hora hacemos lo que queremos y dejamos que nuestra imaginación corra. Entonces la sociología, la psicología, son ciencias sociales, ¿sí? Y no pueden determinar que todos los seres humanos se comporten de la misma manera, aunque así haya pasado en Alemania, o así haya pasado en México, o así haya pasado en Nicaragua, ¿sí? La siguiente vez que se da un fenómeno así, pues depende mucho de la cultura, depende mucho de muchas situaciones muy diversas que hacen del ser humano pues algo muy difícil de estudiar, ¿sí? Entonces es increíble porque a la hora de la hora lo que hace diferente al ser humano, que es su psique, así le llaman ellos al alma, pues es también lo que nos dice en la palabra, pues que es lo que va a hacer diferente a un ser humano de otro, ¿ok? Entonces a la hora de la hora, si ni las ciencias exactas ni las ciencias sociales son capaces de ver más allá de lo que tienen enfrente, pues aguas, porque en una de esas nosotros tenemos que aprender a ver más allá y hacer uso de la fe para poder ver y tan solo tratar de entender aquellas cosas que no son físicas y que son parte de la sobrenaturalidad de Dios. De otra manera, nosotros podríamos pensar que cuando un profeta se levanta y habla, pues está hablando de su imaginación o simplemente está recitando algún verso que compuso. Pero no podríamos entender que es una persona que tuvo un contacto sobrenatural con Dios y que nos está dando una revelación. Y ahí ocurrirían dos cosas a las claras, que si no creemos, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Si muy buena parte de la Biblia es acerca de lo sobrenatural. ¿Sí? Pero por el otro lado, si le creemos completamente, no podría ser que en una de esas nos saliéramos de balance creyendo cosas que no deben de ser. Pues ahí es donde entra nuestro pedacito de sobrenaturalidad en nuestra vida natural, o nuestro pedacito de metafísica dentro de lo físico, y que es abiertamente la palabra del Señor, ¿sí? Que es todo lo que el Señor habló en los diferentes tiempos y que corresponde a cosas sobrenaturales, pero que nos aplican a nosotros en este tiempo natural. Por eso, una de las principales reglas que tenemos hoy y siempre que tomar en cuenta es que cualquier don y cualquier manifestación espiritual no va a poder entenderse como de parte de Dios si contradice las escrituras. ¿Ok?
En fin, nos tocará leer mucho las Escrituras. Hasta allí, comentarios, dudas o berrinches. Muy bien, Gloria. Todo bien. Bueno, pues yo espero que vayan entendiendo de a poquito. Amén. Y si se hacen Amén. bolas, acuérdense, podemos anotar las dudas y exponerlas. Amén. De hecho, yo ya estoy hecho bolas. Gloria a Dios. Muy bien. En lo natural o en lo Así es. sobrenatural. Lo metafísico y lo físico. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ya les digo, hay mucho más que ver, pero pues no es bueno atiborrarnos demasiado porque si no, llega el momento en el que dice uno, ya no quiero más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer oración. Hermana Yola, ¿nos dirige por favor en oración? Claro que sí, pastor. Perdón. Bendito Señor amado, te damos muchas gracias, amado Señor, por toda tu enseñanza, Señor, a través de nuestro pastor. Gracias te damos, Padre bendito, que sigas tú, Señor, revelándole cada vez más, Señor, todas las formas espirituales que tú tienes para nosotros, Señor, que tu multiforme gracia siempre esté con nosotros, Señor, y que sigamos, Señor, atesorando tu palabra, amado Señor, con estas enseñanzas, amado Señor. Estamos queriendo ser, Señor, transformados totalmente por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que toda la sobrenaturalidad que tú tienes, Señor, en tu palabra la podamos definir claramente, la atesoremos, la vivamos, y que seamos, Señor, como esos siervos fieles, Señor amado, que siempre creemos a lo que tú nos indicas a través de tu Santo Espíritu. Que tengamos a diario, Señor, un crecimiento espiritual, que podamos conocerte a ti, Espíritu Santo de Dios, aún más y más, para que podamos discernir y definir cuando son cosas de ti y cuando son cosas de la mente. Entonces, pues, Señor, ahora sujetamos nuestra mente, nuestros pensamientos a ti, Señor, y que sea, Señor, tu Santo Espíritu con total libertad de nosotros, amado Señor. No queremos otra cosa más que agradarte a ti, Señor, a cumplir tu bendita palabra, amado Señor. Sabemos, Señor, que en estos tiempos, Señor, tú estás esperando esa manifestación gloriosa de tus hijos, Señor, a través de tu palabra, de tus prodigios y tus milagros, Señor, porque provienen de ti, Señor, y son solamente de ti los que nosotros buscamos, amado Señor. No queremos esa vanagloria de los hombres, sino más bien cumplir con tu palabra en lo que tú nos expones, Señor, que es real y es cierto, Señor. La llenura de tu Santo Espíritu lo necesitamos para poder discernir con claridad todo lo que venga, Señor, que provenga solamente de ti, Señor, y no de la carne, bendito Dios. En esta hora te damos muchas gracias por esta enseñanza. Permítenos, Señor, discernirla aún más a lo largo de estos días y hasta la próxima vez que nos reunamos, amado Señor. Que tu Espíritu nos muestre, Señor, esas dudas, si es que hay alguna duda, Señor, en lo que nos han enseñado. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos esa claridad a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por la vida de mi hermano Mauricio, Señor, de cada uno de los que hoy estuvimos aquí, Señor, y que tú nos guardes, Señor, de toda contaminación del mundo, Señor. En esta hora, Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Señor, por lo que has puesto en cada uno de nosotros, amado Señor. Ahora permítenos también, Señor, que podamos desarrollar con claridad esto de este proyecto FODA, Señor, para que lo podamos, Señor, llevar a nuestra iglesia, que es tu iglesia, Padre Celestial, para un mejor funcionamiento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que nuestras vidas están llenas de sanidad, que nuestras vidas están llenas de tu presencia y de tu voluntad, bendito Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, amado Señor. Amén y amén.